Y así te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. El libro de San Lucas, capítulo 9, el versículo 18. San Lucas, capítulo 9, versículo 18. Aconteció mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decían a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Vamos a leer hasta ahí. Y una vez más vamos a empezar a compartir esta parte, y profundizando, analizando y pensando también qué relación tiene con nuestra vida. Desde que comenzamos nosotros a estudiar Lucas, nos damos cuenta que él hacía la investigación minuciosa, ¿no? Y este punto también, esta parte, cuando vemos, nos vamos a dar cuenta que qué parte él enfatiza más. Nosotros cuando leemos San Mateo, y San Mateo iba dirigido a los judíos, exactamente a los judíos iba dirigido San Mateo, ahí muestra también cuando Pedro se siente mal cuando Jesús dice que tengo que ir a padecer. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, eres un tropiezo, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esto ya no narra acá. Entonces, un investigador, un detallista, ¿no? ¿En qué está enfatizando? Y vamos a fijarse que él enfatiza en la persona que quiere ganar el mundo, la persona que quiere salvar su vida, pero en este mundo. La persona que está pensando que en este mundo no le falte nada, que se está preocupando que en este mundo tenga todo. En eso está enfatizando Lucas. ¿Y Lucas cómo entendió este punto? Porque él vivió, anduvo, caminó con el apóstol Pablo. Y él se dio cuenta quién es realmente una persona que gana delante de Dios. Porque él conoció al apóstol Pablo hasta el último momento. ¿Se acuerdan qué dijo el apóstol Pablo en su último momento? ¿Quién estaba con él? No se acuerdan, ¿no? ¿Quién estaba con él? Solo Lucas está conmigo, dice. Todos los demás me han abandonado, me han dejado. Es importante analizar el corazón de Lucas, ¿o no? Solo Lucas está conmigo. Todos los demás me han abandonado, me han dejado, se han ido. Amando este mundo, se han ido, dice. Increíble, dice, amando este mundo, se han ido. Prefirieron. Son personas que estaban con el apóstol Pablo, que aprendieron con el apóstol Pablo. O sea que, ¿qué somos nosotros para que nos sigan hasta el final las personas? ¿Quiénes somos nosotros para pretender entonces que alguien sea fiel a nosotros? Realmente no hay que esperar fidelidad de hombre, alabanza de hombre. No hay que esperar que de hombre
alguna buena cosa. Si con esa intención alguien quiere servir, predicar, no, yo voy a servir en la iglesia, pero ¿cómo voy a servir en esta iglesia? ¿Cómo voy a hacer esto más si son todos unos hipócritas, uno mal agradecido? No, yo estoy cansado de ello. Entonces su servicio no servía. Igual el que va a predicar también. Si el que va a predicar va a esperar de recibir algo de las personas a quien le va a predicar, tiene que irse nomás a su casa. Siempre es mejor que espere la traición. Y Lucas estaba convencido de eso. Por eso vamos a empezar leyendo lo que le habla acá, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Primero les pregunta, a ver, ¿qué les parece? La gente, ¿quién dice que soy? Les pregunta a ellos, a ver, ¿hasta dónde? Ya habían pasado muchas cosas, ¿no? Ya habían visto muchas cosas, ahora Jesús quiere sacarle a ellos el entendimiento. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, versículo 19, ¿no? Otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Ya, ¿por qué dicen Juan el Bautista? ¿Por qué algunos creían que era Juan el Bautista? A ver, ¿qué hizo Juan el Bautista cuando vino? ¿Qué predicó? ¿Qué era lo que predicó Juan el Bautista? El arrepentimiento, el retorno a la palabra, el volver a la escritura. El que tiene 2 túnicas, de él al que no tiene. El que robaba, no robe más. Estas cosas predicó Juan el Bautista. Si él callaba cuando veía injusticias, cuando veía a alguien que estaba viviendo contra la verdad, él callaba. Él estaba realmente hablando netamente lo que estaba escrito en la Biblia. Entonces, ¿por qué le confundirían con Juan Bautista? ¿Por qué estaba haciendo Jesús también? También estaba hablando la palabra, hablando la escritura. Después, ¿a quién más le llaman? Uno Juan el Bautista, otros Elías. ¿Y por qué le comparan con Elías? ¿Quién es Elías? ¿Qué hizo Elías? ¿A quién fue y predicó Elías? ¿Alguien sabe de Elías? ¿Alguna vez leyeron sobre Elías? ¿Una vez tuvieron un estudio sobre el profeta Elías? El profeta Elías vivió en el tiempo que vivía el rey Acab. El rey Acab con su esposa Jezabel mataban a todos los profetas de Dios y le instaban al pueblo a que adoren a Baal, el dios de la carnalidad, el dios de la satisfacción humana y carnal. El Dios que hacía que la gente quiera disfrutar de la carne. Ese era el Dios Baal. Entonces el mismo rey con su esposa Jezabel presionaba al pueblo para que adoren. Hacían sacrificios de niños. Le desafió al rey Acab a contender, a demostrar quién es el Dios verdadero. ¿Quién es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Baal o el Dios de Israel? Y se presentaron los 400 profetas de Baal manifestar su poder. 400 profetas de Baal contra Elías. Solamente Elías. Y ellos oraban y mostraban su poder, mucho poder. Entonces, ¿qué simboliza 400 profetas? Poder, dominio, muchedumbre, multitud, lo que le gusta a la gente, cantidad. Cuando escucha opinión de muchos, esa es la verdad. Cuando muchos piensan así, esa es la verdad. Pero Elías, ¿qué les puso a ellos? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Qué significa? Siguen aparentemente a Dios, pero viven para Baal. Aparentemente en su corazón están sirviendo a un Dios de Israel, pero su actitud, su conducta es de acuerdo al Dios Baal. Así le hablaba. ¿Qué hizo Elías? Mostró al pueblo quién era el Dios verdadero. ¿A qué pueblo? Precisamente a las 10 tribus de Israel, a los llamados gentiles, a los descarriados, a los apartados, a los que estaban viviendo sin la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué le confundieron con Elías? Porque Jesús también vino a esa región de sombra de muerte, ¿no? Galilea de los gentiles, así está hablando en la Biblia, ¿no? A esa misma región vino también Jesús. Por eso le confundía, pensaban que era Elías. Es importante saber por qué ellos creían que era Elías. Y porque Jesús también estaba mostrando cuál era el camino al Dios verdadero. El retorno al Dios verdadero, al altar verdadero de Dios que estaba derribado. ¿Se acuerdan que Elías levantó el altar que durante mucho tiempo estaba derribado? Jesús venía a levantar otra vez también el altar que el judaísmo, que los israelitas habían derribado. Ese altar es el Evangelio, la palabra de Dios.
Y después Elías. Y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Algún profeta de los antiguos. A ver, ¿quién profeta de los antiguos podría ser que exhortó mucho al pueblo? Que ustedes recuerden. A ver, algún profeta muy famoso. ¿Quién sería? Jeremías. Después Isaías. Ezequiel. A Daniel también se le puede considerar profeta. Entonces Isaías, Jeremías, Daniel fueron profetas que hablaron muchas cosas acerca de la palabra de la Escritura. ¿Por qué le están comparando con uno de estos profetas? Porque ¿qué está haciendo Jesús? De la misma manera está mostrando la Escritura, mostrando las leyes de Dios, los mandatos de Dios que el pueblo había quebrantado. Y el volver a esos mandatos era el objetivo del ministerio de Jesús, del anunciar el reino de Dios. Por eso le comparaban a algún profeta de los antiguos. Bueno, pero ahora le pregunta a los discípulos. Él les dijo, versículo 20, ¿quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Le pregunta a ellos, ¿quién usted dice que soy yo? Y Pedro dice, el Cristo. ¿Qué significa Cristo? El ungido, el elegido. ¿Saben qué es el problema de nosotros? Nosotros no entendemos qué tiene que hacer el ungido. ¿Qué era el trabajo del elegido? Del Mesías. Por eso muchas veces para nosotros Cristo decimos, ¿pero qué tiene que hacer Él? Él tiene que restablecer lo que se había perdido, lo que se había derrumbado. Tiene que establecer el reino de Israel. Tiene que establecer otra vez la ley de Dios a su pueblo. Eso tiene que hacer Cristo según la palabra. Pero también tiene que redimir a su pueblo. ¿Me entienden? Por eso ahora Jesús le va a explicar hasta acá, ¿qué le estaba explicando? ¿Quién era Él? El que tenía que restablecer, el que tenía que restaurar, el que tenía que poner todas las cosas en orden. Establecer los líderes verdaderos, los magistrados verdaderos, los escribas verdaderos, poner todo en orden. Pero antes, ¿qué tenía que hacer? Tenía que redimirlo. Esto todavía no estaba llegando a la mente de los apóstoles, de los discípulos. Ellos hasta ahora estaban con que no, Él es el Mesías, el que nos va a restaurar, el que va a reinar y vamos a seguirle y con Él vamos a ganar y vamos a dominar y vamos a ser fuertes. Ellos estaban más o menos imaginándose como en el tiempo de David. ¿Se acuerdan los que andaban detrás de David? Primeramente sufrieron mucho, ¿no? Todo le menospreciaba, al rey Saúl les perseguía, pero al final viene David y reina. Pero antes de que reine David, había un tiempo de angustia, ¿no? Tiempo de preparación, tiempo de sufrimiento. Muchos de sus seguidores tuvieron que ver ese tiempo de sufrimiento. Y ese tiempo es lo que ellos no querían pasar más. El versículo 21 entonces. Pero Él les mandó que a nadie dijesen, esto encargándoselos rigurosamente. Con mucho cuidado, por favor, no se lo digan a nadie. Entonces, ¿qué es lo que no querían que le diga a nadie? Que Él era el que tenía que venir a establecer todo de nuevo. Él no quería que se le digan a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre, su naturaleza, es buscar siempre un líder para su satisfacción humana y carnal. El reino, ¿cómo se tenía que establecer en el corazón de los hombres según la palabra? Por medio de la escritura, por medio de que guarden su mandamiento. ¿Sí o no? Si ellos guardaban su mandamiento, guardaban su palabra, se establecería el reino en sus corazones. Pero lamentablemente muchas personas no quieren guardar su palabra en su corazón, quieren que el reino ya esté nomás ahí. Quieren que Jesús ya esté, quieren que mande nomás a Jesús y nosotros le seguimos. No sé si me captan. Las personas no quieren guardar esto. No, decime nomás qué tengo que hacer. ¿Creer en Jesús? Bueno, creo en Jesús. Entonces ya tiene al Rey de Reyes. Ya Él reina en su corazón. Ya Él ganó, triunfó, venció a todos ya. Eso nomás quiere. Estamos casi en la misma en este tiempo, ¿no? Las personas buscan solamente decir, tengo a Jesús en mi corazón. Jesús vive en mi corazón. Pero no le interesa ni un poquitito su escritura, ni su palabra, ni establecer el reino de Dios en su corazón. Eso no le interesa. Solamente quieren reinar con Él. Quieren ser ya reyes y sacerdotes directamente. Eso Jesús no quería que ocurra. Por eso no le digan a nadie esto. Y empezó a explicarle quién era Él. Versículo 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre
padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esta palabra les sorprendió a ellos, ¿no? En San Mateo capítulo 13, capítulo 16, sí, está escrito que cuando Pedro escuchó esto, se acercó y le dijo: en ninguna manera te acontezca esto. Claro, ¿cómo a nuestro rey, a nuestro Mesías, que va a reinar, que va a establecer el reino, que con quien nosotros vamos a caminar, va a padecer? No, en ninguna manera. ¿Qué significa eso? Ellos tenían claro acerca de la muerte de Jesús y resurrección, de la muerte y resurrección, ¿tenían claro? No. Entonces, ¿qué evangelio es lo que ellos estaban predicando durante mucho tiempo? ¿Qué evangelio es lo que estaban predicando? Eso todavía no se quedó claro. Ellos todavía no captaron de la muerte y resurrección. Pero Jesús les está diciendo que es necesario. ¿Por qué es necesario que Él padezca y sea entregado y muera? ¿Por qué es necesario? ¿Hay alguna parte de la Biblia que habla sobre esa necesidad? ¿Hay una parte de la Escritura que muestra que es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sufra y muera? ¿Hay alguna parte de la Biblia? Hay, ¿no? Hay muchas partes que explican. Entonces, ¿qué significa? ¿Se dan cuenta que los discípulos, aunque están aprendiendo bien la Biblia con Jesús, no pueden captar todas las cosas? No pueden entender todas las cosas. Y hasta acá Jesús les había explicado todo sobre el reino y sus leyes y los mandamientos. Pero no les explicó algo: que Él tenía que morir por sus pecados. Eso nomás faltaba que le explique. Vamos a ver en la Biblia por qué era necesario que el Hijo del Hombre muera y padezca, pero exactamente, no solamente como nosotros nos acostumbramos a oír, exactamente qué función tenía el que padezca y muera. Vamos a ver dos partes nomás, en Salmos primeramente, Salmos, que ya leímos una vez, pero sería bueno volverlo a analizar, ¿no? Salmos 22, nosotros en la casa podemos leer de tarea todo, ¿no? El capítulo. Entonces nosotros vamos a tratar de leer algunos versículos. El Salmo 22, cuando ustedes leen, está ahí apareciendo, parece que es la crucifixión. Parece que se ve Jesús crucificado. Capítulo 22, versículo 1, Salmos 22, 1, empieza diciendo así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. La vez pasada habíamos hablado de esta palabra gusano, está en otras traducciones escrito carmi, ¿no? Carmi, ¿no? Que es rojo. Es un tipo de gusano colorado que tiene su explicación, ¿no? Que al morir revienta y salen todos sus gusanitos y se queda toda una mancha colorada. Cuando revienta, se queda estacionado en el árbol, después revienta y salen toditos sus gusanitos y se queda una mancha roja. Con eso ellos usaban para colorear las telas. Y acá dice: oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Estas mismas palabras los fariseos le decían a Jesús, ¿no? Estas mismas palabras, acá ya estaba escrito. Imagínense, ya estaba escrito. Por eso Jesús menciona esta palabra cuando está crucificándose, cuando le están crucificando, para que los discípulos se den cuenta y vaya a su mente que miren, esto que va a ocurrir ya está escrito. También al final le dice que esto que ocurrió ya estaba escrito. Por eso le mostró la escritura y le abrió el entendimiento. Pero hasta ese momento ellos no captaban. Bueno, vamos a pasar un poquito, vamos a saltear el 22, vamos a ver el versículo 16. Dice así: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿A quién se le llamaba perros? ¿A quiénes? A los gentiles.
Entonces ya está profetizándose aquí que los que iban a matarle o a hacerle, a sacrificarle, eran gentiles o no. Perros, dice. Gente que no era del pueblo. Y que iban a, horadaron significa, iban a clavarle, iban a agujerearle. O horadaron, eso significa agujerearon. Le hicieron un agujero a mis manos. ¿Eso hicieron con Jesús o no? Entonces, acá estamos viendo ya la crucifixión. ¿Se está viendo o no? Claramente se está viendo la crucifixión de Jesús. El versículo 25 vamos a leer. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y acá está la pregunta clave. En medio de la congregación. ¿Qué es congregación? ¿Qué es una congregación? La iglesia, la palabra iglesia significa congregación. ¿Sabían, no? Congregación, iglesia es igual. Iglesia es salir afuera para reunirse. Eso es, ¿cómo se resume esa palabra? Salir afuera para reunirse. Congregación, congregarse. Salgamos a congregar. Congreguémonos. Cuando decimos congreguémonos, ¿qué significa? Tenemos que salir. Entonces, congregación es iglesia. Es la misma cosa. Entonces, acá dice que a quién anunciará tu nombre. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia. Te alabaré. En medio de los sacados fuera. Entonces, ¿por qué va a anunciar su nombre a sus hermanos? Porque Él va a ser sacrificado para liberarle, para limpiarle de sus pecados. ¿Entienden? Entonces, aquí ya está mencionando la iglesia, ¿o no? Después, versículo 31. Desde 29 voy a leer. Me gustaría leer 25 ya, todo. El 22 leímos hace rato, ¿no? 22. Anunciaré a tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis, 23, a Jehová, alabadle, glorificadle, descendiente de toda Jacob. Y temedle vosotros, descendencia de toda Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. De ti será mi alabanza, una vez más, en la gran congregación. ¿Qué es la congregación? La iglesia. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, y vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. O sea, que lo que estamos leyendo es la importancia de por qué era necesario que Jesús sea entregado y padezca y muera. No solamente porque tenía que morir, sino que a través de esa muerte él iba a venir, iba a anunciar su palabra, su nombre a la congregación, a la iglesia, a los apartados fuera, a los que redimió, a los que rescató de todas las naciones, todos los que le temen, todos los que le busquen, dice. ¿Y cómo le busca la gente? El que le teme, ¿cómo le busca? Con su palabra. Ustedes piensan que le temo a Dios y nunca lee su palabra, nunca le interesa su palabra, ¿ese le busca? No, no le busca, no le teme. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así está escrito en la Biblia. Entonces el objetivo por el cual Jesús tenía que morir en la cruz, tenía que ser entregado, era para reunir, para salvar a todas las naciones. Está escrito aquí, la posteridad le servirá. Esto será contado, versículo 30, de Jehová hasta la postera generación, y vendrán, y esta parte es importante, y anunciarán su justicia a pueblo no nacido, aún anunciarán que él hizo esto. ¿Cuál es la justicia de Dios que se le va a anunciar a ese pueblo aún no nacido? Las enseñanzas de Dios. Justicia que era enseñanza de Dios. Esto estaba mencionado ya antes. Jesús le estaba hablando a ellos, esto ya estaba mencionado.
lo que Jesús iba a hacer, la importancia de la muerte de Jesús. Imagínense, hermano, tan sencillamente hoy en día la gente toma la enseñanza de Jesús. Tan vulgarmente se puede decir, Jesús, Jesús, Jesús. Escriben por ahí Jesús. Pero realmente en su corazón, como decía el profeta Isaías, lejos de Dios. ¿Qué tipo de justicia puede decir que tiene una persona que nunca le interesa escudriñar la Escritura, ni hablar la palabra? ¿Qué tipo de justicia es lo que tiene? Qué triste será. Esto era lo que era necesario que acontezca. Isaías, vamos a mirar. Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Acá está mencionando Isaías que el rostro de Jesús no va a tener nada de atractivo. Va a ser algo desagradable para todo el mundo. No va a ser algo agradable. Muchas personas decían que él era muy feo, ¿no? Está refiriéndose a que se iba a desfigurar su rostro, a que esto iba a impactar al mundo, a las naciones. Y hoy en día, ¿qué es lo que más impacta acerca de Jesús a las personas? Cuando él fue golpeado, ¿no? Cuando él fue desfigurado, ¿no? Cuando la gente ve esa imagen, se impacta, ¿o no? Le golpea, le choca en el corazón, ¿no? Eso estaba también predestinado, profetizado, ¿no? Que iba a ocurrir. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Acá se dan cuenta que el profeta Isaías se está incluyendo. ¿Él qué está diciendo? Escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Está diciendo que nosotros mismos le rechazamos, le negamos. Está hablando de una profecía que se cumpliría, ¿o no? Cuando vino Jesús. Aunque al principio le seguían, pero después hasta sus propios discípulos le rechazaron, ¿no? Se escondieron, ¿no? Le abandonaron. En el mismo corazón de ellos estaba. El hombre, hay una razón que hace que el hombre rechace a Jesús. Y después vamos a ir viendo. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto era la necesidad de que el Mesías muera, ¿no? Porque tenía que llevar toda nuestra incredulidad, maldades y pecados en él, en su vida. Más abajo vamos a ver, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea que hay un objetivo de que Jehová le quebrante. Jehová mismo quiso quebrantarlo, porque iba a haber un resultado, iba a haber un linaje, que significa una descendencia pura y santa. No es esa descendencia que ahora nosotros vemos, ese cristianismo común que nosotros vemos, no es ese. Una descendencia realmente que viva conforme a la justicia de Dios. Y por eso se iba a alegrar. ¿Usted piensa que él se alegra al verle a los cristianos de hoy en día? ¿Cómo viven? Me alegro cómo viven hoy en día. Esos son los cristianos por los que yo morí, por los que yo sacrifiqué, por los que Dios me quebrantó. ¿Se alegra? No. Esos no son. Esos no son por los que él murió, según la Escritura. Versículo 11. Porque miren lo que dice acá. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Y atiendan bien esta palabra. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Sale dos palabras claves que es importante que todo buen estudioso de la Biblia entienda. La palabra justificará
y después llevará las iniquidades de ellos. Dos palabras sale o no. ¿Cuál es la primera? Justificará. La segunda, ¿hay alguna diferencia entre esas dos palabras? No, ¿verdad? Para muchos no. Por eso muchos viven como viven hoy en día. Porque no notan la diferencia. ¿Qué aparece primero ahí? ¿Qué aparece? Justificará. ¿Qué significa justificará? ¿Que les va a hacer justo o no? ¿Y qué es justo? ¿Quién es justo? El que vive conforme a la palabra de Dios. ¿Qué significa justificará? Les mostrará las enseñanzas, las escrituras y los estatutos de Dios. Les va a revelar la palabra de Dios para que sean justos y después va a quitar todas sus iniquidades. ¿Dónde se acuerdan que sale este texto? Igual. Hebreos, Jeremías. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente la escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero nosotros, el mundo de hoy, ha quitado, justificará. Le pone a justificará que le hizo justo. No hay enseñanza ahí, no hay palabra ahí, sino que ya es justo. ¿Y qué es justo? Y que ya no tiene más pecado. ¿Y qué es eso? Y que ya es santo y que ya está con Dios. Y ni siquiera puede explicar eso y por eso viven como viven. Y lo peor, defiende eso. Defiende que es así. ¿Por qué? ¿Por qué una persona defiende algo que le da libertad para vivir contraria a Dios? ¿Por qué una persona defiende una doctrina que se rebela contra la Escritura? Porque su dueño es el príncipe de la potestad del aire. Es simplemente. Fíjense, acá no hay quien viene a la iglesia, quien no viene. Acá hay quien vive conforme a la palabra y quien no. ¿Qué es lo que iba a hacer que sienta gozo Jesucristo después de su sacrificio? Que su enseñanza llegó al corazón de ellos y Él perdonó toda su iniquidad. ¿Qué es lo primero que Él les transmitió a sus discípulos? El Evangelio, la Escritura, la palabra. Que Él es el que iba a reinar, que Él iba a gobernar sobre ellos, que necesitan la palabra de Dios. Y después le dijo, pero yo tengo que morir también en la cruz. Es necesario. Para que pueda congregar, para que pueda purificar. Morir por los pecados significa purificar, dejarle puro. Es como dejarle una doncella otra vez, una muchacha virgen nuevita. Eso significa. ¿Me entienden? Porque no puede una mujer adúltera, pecadora, tener una boda con un sacerdote santo. No puede, según la ley. Tiene que ser sí o sí virgen pura. Entonces, un poco difícil eso, ¿no? Un poco algo imposible, pero para Dios nada es imposible. Entonces tiene que haber una señal. Él tiene que entonces cargar todo, la maldición, el pecado, todas las iniquidades y derramar su sangre. Derramar su sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. ¿Me entiendo, no? Entonces, importante lo que dice Isaías, ¿no? Después dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dios le va a dar un lugar privilegiado a Jesús por haber hecho estas cosas. ¿Entienden? Volvamos a San Lucas. Esto es para entender de por qué era necesario que él fuese entregado con los sacerdotes. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco más rápido. El versículo de San Lucas 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces esto ya nosotros sabemos después de que Pedro dijo, en ninguna manera te acontezca esto, y Jesús le dijo, apártate de mí, eres porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando le dice, no pones la mira en las cosas de Dios, se está refiriendo que no observan la Escritura, no analizan la palabra. Ahí la Escritura está diciendo, y nosotros hemos confirmado ahora, ¿no?, la necesidad de que Jesús tenía que morir. Pero la persona que humanamente está viviendo, que humanamente está siguiendo a Dios, no le interesa no la palabra. Siempre te va a hablar de lo humano. No, pero humanamente. Siempre te va a hablar humano. No te va a hablar de lo que dice la Biblia. Entonces aquí está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Primera palabra, niéguese a sí mismo. ¿Qué es niéguese a sí mismo? ¿Qué es negarse a sí mismo?
Muchas veces escuchamos esa palabra, algunos dicen, no, ya no quiero más escuchar eso, ya niegues a sí mismo, ya. Pero hoy vamos a entender qué significa niegues a sí mismo. Porque acá sale, tome su cruz y sígame. Ustedes entienden qué es tome su cruz. ¿Alguno tiene alguna cruz que están llevando? Ustedes no llevan su cruz. ¿Llevan alguna cruz? Algunos tienen su cruz. Escuchaban que alguna persona dice, ay, esta es mi cruz. Tienen su cruz, ¿no? Y están llevando. Y esa es la cruz que sale acá. ¿Qué significa la cruz? Tome su cruz y sígame. ¿Qué significaría la cruz? Hoy está complicado esta parte. ¿Qué representaría esa cruz? ¿La muerte? ¿Para qué se usaba la cruz en el tiempo de Roma? Para crucificarle. ¿Por qué Jesús estaba llevando su cruz? ¿Qué representa que Jesús, el rey de los judíos, esté llevando su cruz? ¿Qué simboliza eso? Nuestros pecados. Más. Ahora, y bueno, Jesús es nuestro pecado, pero el que nosotros llevemos la cruz, entonces estamos llevando los pecados de alguien. Entonces significa que llevar la cruz tiene un simbolismo más profundo. Si Jesús, ¿se acuerdan que cuando estaba delante de Poncio Pilato le dice, no, a mí no me hablas, no sabes que tengo poder para crucificarte o soltarte? ¿Se acuerdan que le dice así? Y Jesús le dice, ningún poder tú tendrías sobre mí si no te fuere dado. Así le dice, ¿no? Tú tienes poder porque se te ha dado. ¿Qué significa esto entonces? Que voluntariamente Jesús estaba perdiendo delante de Poncio Pilato. Voluntariamente Jesús estaba siendo derrotado por Roma. Estaba haciendo que se cumpla entonces una profecía que estaba escrito en Daniel, que el cuarto imperio iba a pelear con los santos y lo iba a derrotar. Está escrito en Daniel eso. Si alguna vez ustedes leyeron Daniel, ¿no? Si alguien leyó una vez la profecía, ahí está escrito. Que el cuarto imperio iba a pelear contra los santos y los iba a derrotar. Así está escrito. Entonces cuando Jesús le dice, miren lo que Jesús le dice. Si alguno quiere ser mi discípulo, quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Pierda en este mundo. No quiera ganar este mundo. No quiera ser triunfador en este mundo. No quiera ser primera estrella, primer ministro, primer hombre. Pero nosotros al revés hemos entendido. No, el Hijo de Dios tiene que ganar. El Hijo de Dios tiene que pasar sobre todo. No, Jesús no está explicando así. Tome su cruz, ¿qué significa? Pierda delante de Roma. Pierda. Si ustedes quieren ganar este reino, ¿qué reino van a perder? El reino de los cielos van a perder. Porque este reino no es el reino de Dios. No es el reino de Jesús. Este no es mi reino. Este es un reino pasajero, un reino temporal que va a desaparecer. Pero muchas personas, ¿qué reino quieren ganar? Este reino. En este reino quieren vivir felices. Pelean por este reino. Jesús que decía, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, no que perece. La comida que permanece es la palabra de Dios, la escritura, los mandatos de Dios. Pero muchas personas ahora, ¿dónde están? Están peleando por este reino. Están buscando cómo ganar este mundo. Cómo tener más y más y más cosas. Y al final pierden todo. Hemos conocido personas, ¿no?, que peleando para conseguir cosas, se le acabó la vida. Perdieron en este reino, sin esperar el reino que venía. ¿A ustedes les parece que mucha gente que se llama cristiano está esperando el reino que viene? No. ¿Dónde está su mente? En este reino. Por eso, se va de cuenta, se va de copia, se va de como, según el que tú, seco. ¿Dónde está estableciéndose? Acá está haciendo tesoro en un reino que no va a durar. Está perdiendo su tiempo. Esa es la verdad. Está perdiendo su tiempo. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Qué significa tome su cruz? Pierdan en este reino. Pero eso ya nosotros no queremos hacer, pues. Demasiado nos gusta esta vida. Demasiado nos gusta estas cosas. El reino de Dios sí podemos perder, pero este reino no queremos perder. Hermanos, ¿qué es lo que le podemos ofrecer a nuestro hijo? Yo como padre tengo un pensamiento nomás. Yo no quiero que ellos sean buenos alumnos en el colegio. Yo no quiero que ellos tengan buena nota. Yo lo que quiero es que ellos conozcan la palabra. Que ellos sepan que hay otro reino. Pero si yo no creo eso, ¿cómo ellos van a creer? Si yo no vivo eso, ¿cómo ellos van a vivir? Aunque yo les diga, así es, no sirve. Yo tengo que creer. Yo tengo que seguir. Pero a mí me da tristeza que los padres mismos son los que no creen. Son los que no entienden. ¿Y qué es lo que ve su hijo que ven en ellos? Mi papá luego no cree. Mi mamá luego vive para este mundo y sufre por este mundo y se enfoca. Entonces yo eso tengo que aprender también.
Entonces le estamos dejando este reino como herencia a ellos. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Pueden criticarme todo lo que quieran, pero eso es lo que la Biblia está diciendo. Si quieren seguirme, tomen su cruz. Si quieren ir en pos de mí. Ahora, si quieren quedarse, bueno, abandonen. Porque el que no quiera tomar la cruz significa, no, yo no quiero perder. Herodes no quería perder. Poncio Pilato no quería perder. Muchos no quisieron perder. Al final, los discípulos de Jesús, acá no estaban entendiendo todavía. Porque ellos, ¿qué pensaban? Ellos pensaban que Jesús iba a establecer el reino. Que Jesús iba a poner orden. Que ellos iban a mandar, que iban a tener poder. Pero Jesús, ¿qué le estaba haciendo entender? No, todavía no es el tiempo. Ustedes van a morir, van a perecer. Y efectivamente eso ocurrió, ¿no? Los apóstoles casi todos murieron por la palabra. En ese tiempo todavía ellos no entendían, después fueron entendiendo. ¿Qué más dice abajo? Porque todo el que quiera, y acá abajo confirma, ¿no? Acá abajo confirma lo que estamos diciendo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Todo el que quiera salvar su vida. ¿Salvar en qué sentido? Yo no quiero ir a la cruz. Yo no quiero perder ante Roma. ¿Qué hay que hacer ante Roma para no perder ante Roma? A ver, ¿quién sabe? Unirse, vivir como Roma establece, vivir como Roma dice, hacer lo que Roma dice, ave César, ave César. Servirle. Hoy en día Roma todavía sigue gobernando. Roma todavía está controlando a los santos. Y muchas personas se le unen, ¿no? Siguen la doctrina de Roma, la enseñanza de Roma, la manera romana, siguen las creencias romanas, aunque está infiltrado en el evangelio, en la palabra, pero duramente están ellos creyendo en lo que Roma le pone. Todavía siguen siendo manejados por Roma. Esa es la verdad. No quieren tomar su cruz, tienen vergüenza. No, si yo no empiezo y yo no creo así, me van a decir que soy un hereje. Si yo creo como dice la Biblia, me voy a equivocar. Mejor creo como dicen los patriarcas, los ancianos, los sacerdotes, las tradiciones. Mejor sigo como mi abuelita me enseñó. Y así siguen. Tienen todavía amor hacia este mundo. Aman este mundo. Y la Biblia, ¿qué dice? Este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así dice. Versículo 25, ¿no? Pues, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Miren lo que está diciendo. ¿De qué va a aprovechar? Ganen todo lo que puedan en esta vida. Pegan a la plata, pegan a la plata. Y después pierden todo. Su eternidad pierden. ¿Hasta cuándo van a durar toda la plata que puedan recaudar? ¿Hasta cuándo le va a durar? Lastimosamente, el que esto llegue a captar a una persona es muy difícil. Lo que yo le estoy diciendo ahora sí. Ahora como culto estamos escuchando. Parece que es lindo, como, cierto. Pero cuando termina este culto, la realidad va a ser otra. Volverá otra vez el mismo sistema. Eso volverá otra vez. Y como está impreso la marca de la bestia en la mente de muchos. No piensen más, por favor, que, no, yo no voy a dejar que me ponga el 666. El anticristo ya está imprimiendo, ya está así como, abriendo ya su marca. Marca de hombre, dice. ¿Qué significa? Sistema de hombre, deseo de hombre, gusto de hombre. Todo lo que al hombre le gusta está poniendo en nuestro cerebro para que vivamos conforme a eso. ¿Me entienden o no? Entonces, ¿qué piensan ustedes que el hombre puede hacer para evitar esas cosas? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo podemos hacer para que salga esa mentalidad de nuestra mente? Y eso es lo que nadie quiere hacer. Ay, pastor, demasiado voy a leer la Biblia. Ay, bueno, da más gusto. Ya demasiado, ya terminar, ya estamos cansados. Yo ya quiero ir a dormir. ¿A hacer qué? A volver a Roma, ¿no? Cada rato quiere mi corazón irse a Roma, ¿no? Roma me arrastra, Roma me llama. Ay, decirle que termine, que tengo muchas cosas que hacer. Roma me da tantas cosas que hacer que esto ya me cansa. Por eso dice la Biblia, con los oídos oyen pesadamente, dice. Porque el corazón está engrosado. Esa es la verdad. Entonces, porque yo quiero salvar mi vida. Fíjense usted, ¿por qué la mayoría de las personas sufre por este mundo? Porque quiere salvar. Quiere salvar que no sabe ni qué. No sabe ni para qué. Al final, trabajó toda su vida
tiene todo lo que quiere y está cansado. Solamente eso puede ser. Estoy cansado. Uf, ese es su resultado. Preferiría dormir todos los días. Va, eso nomás. Entonces, qué pena. Bueno, sigamos. 26. Porque y miren, miren lo que explica Lucas. Por eso Lucas es inteligente, ¿no? Ustedes tienen que valorarle a este médico Lucas. Miren lo que él capta que significa salvar su vida por los afanes. ¿Qué quiere decir? El que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida la salvará. ¿Qué entiende Lucas por eso? Explica en el siguiente versículo. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y en la de los santos ángeles. Dice ahí, el que se avergonzare de mí y de mis palabras. ¿Acaso no le da vergüenza a muchas personas la Biblia? Le da vergüenza. Tienen vergüenza de la palabra. ¿Por qué? Porque la verdad, como yo le digo, pastor, ¿de dónde eres la fe, pastor? ¿De dónde autopamos allá? ¿De rico mamo? ¿Qué clase de pastor? Yo veo otros pastores que oran a Dios y Dios le da. Viven para Dios y Dios tiene. O sea, esa persona cuando escucha estas cosas, ¿qué empieza a sentir hacia la palabra? ¿Le da vergüenza o no? ¿Ya no quiere más predicar o no? ¿Por qué? Piensa que el mundo tendría que tener, si creía Guau en esto, tendría que tener las cosas que el mundo le ofrece. Astuto de Satanás o no. Entonces muchos predicadores, ¿por qué abandonan el camino? A ver, ¿por qué abandonan? Muchos hermanos, ¿por qué no quieren ser predicadores? ¿Por qué no quieren compartir? Porque creen que no tienen la fe. Porque creen que tienen que tener muchas cosas. Porque tienen que tener, no sé, inteligencia, algo. Por eso. Porque se avergüenzan de la palabra. ¿Por qué algún hermano quiere pasar a predicar? No. Se avergüenza. Porque no sabe qué va a decir. ¿Y por qué no sabe qué va a decir? Porque todavía no está creyendo lo que dice la Biblia. Y tiene miedo. Eso es. Se avergüenza de la palabra. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Entonces, ¿qué significa? Quiere salvar su vida. No, prefiero dedicarme al mundo. Dedicarme a las cosas del mundo. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y esta palabra es muy interesante. En el siguiente párrafo, ¿no? Explica, ¿no? Porque Jesús le mostró un destello del reino a los discípulos. Cuando dice que en la cultura judía, cuando se va a resolver un asunto, ¿no? Cuando se va a hacer como un nombramiento, se necesita máximo 3 testigos. Entonces Jesús le llamó a 3 de sus discípulos y aparecieron ahí Moisés y Elías, ¿no? Entonces y la gloria de Dios se manifestó y Dios le dijo del cielo, a él oí, este es mi hijo amado, a él oí. Ahí Dios le estaba mostrando ya el reino establecido. Pero era una muestra, era un reflejo. Todavía el reino no se iba a establecer, pero después se va a establecer. Por eso decía Jesús así. Pero antes de terminar, quiero leer unos versículos más para confirmar. Segunda de Corintios, quiero ver. Segunda de Corintios. Vamos a mirar un poquito, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. El versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este cuerpo, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, hoy en día la gente mira lo que ve, pero no mira lo que no se ve. La eternidad ustedes ven ahora. Por eso es que no tienen mucho interés, ¿no?, en la eternidad. ¿Qué es lo que le muestra al mundo ahora? ¿Qué nos muestra al mundo? Lindas casas, lindos autos, lindos muebles. Cuando vamos al mercado, cuando vamos al shopping, ¿qué vemos? ¡Qué lindo! ¿Eso nos muestra o no? Todo eso nos muestra.
¿Y nuestro corazón cómo está? ¿Anhela o no? Ustedes alguna vez cuando ven, ¿anhela o no? Esa casa, anhela, porque ve. Pero la eternidad ustedes ven. Por eso es que no anhelan, por eso es que la palabra no es tan atrayente para muchos. Pero la palabra, ¿qué está diciendo? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así está escrito. El versículo, un capítulo más, Filipenses 1:28. Filipenses 1:28. Para confirmar con la Biblia algunos textos. Filipenses 1:28 dice así. Y en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Dios nos está hablando que no solamente este evangelio es creer, sí, yo creo, también padecer. ¿Y por qué uno padece? Porque está yendo contra la corriente. Entonces, un cristiano que vive conforme a la corriente, ¿qué es lo que va a padecer? No va a padecer nada. Va a estar feliz, va a estar tranquilo, en su casa, viviendo cómodamente, disfrutando de su carnalidad. ¿Qué es lo que recibió entonces? El mundo le sacia, le satisface. Entonces, nos recibió lo que Dios le concedió también. Dice que a nosotros nos es concedido, dice, padecer también. Qué raro, esa concesión yo no la recibí. Yo solamente recibí la concesión de ser llamado hijo de Dios y vivo feliz. Pero feliz disfrutando con lo que Roma me da, no con lo que Dios me da. Diferente es vivir feliz con la palabra que Dios me da. Amén. Hermano, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Eso es lo que Jesús quería hacerle entender a sus discípulos. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.